sociedad, análisis, economía y más contenidos en Opiniones Encontradas. Buenas tardes para todas y todos. Gracias por conectarse con AMI, la Alianza de Medios Independientes. Hoy vamos a hablar de la crisis energética que atraviesa Europa en medio de lo que ya hemos tratado en otros programas sobre el panorama ambiental a nivel mundial y con el aumento de los valores de esas materias primas que precisamente producen esa energía que pensamos que abastece y abastece, pero que en realidad no es interminable. En esta tarde nos acompañan de Desinformémonos Raúl Sivechi, de Canal 2 Carolina Pava, del grupo Cavilando en un momento se va a conectar Yanni Silva, y desde abajo está Edwin Guzmán. Les doy la bienvenida desde Contagio Radio a este espacio, y para arrancar este programa me gustaría iniciar con Raúl explicándonos un poco en qué consiste esta gran crisis energética que impacta sobre todo al continente europeo. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que los precios de la energía, yo acabo de estar en España durante un mes, se multiplicaron por 4. Entonces el precio del gas se multiplicó y a raíz del gas todos los productos que le siguen se han encarecido fenomenalmente. ¿Por qué? Bueno, las razones no son fáciles de explicar. Todas las materias primas se han encarecido y esto tiene que ver con la pandemia, con los daños que provocó la pandemia, con la parálisis que provocó la pandemia, y por otro lado tiene que ver con que durante los casi 2 años de pandemia no hubo casi inversiones, ¿verdad? En actualización de tecnologías, en modernización, en ampliación del flujo de materias primas. En este momento toda la circulación de mercancías atraviesa dificultades enormes. Los precios de los fletes se han multiplicado por 4 también. O lo que valía antes enviar un contenedor de China a Europa o a Estados Unidos, ahora vale 4. Entonces, a raíz de eso es como una catarata que va abarcando a todos los demás productos, y la energía es uno de los puntos más afectados. Quiero enfatizar que no es solo la energía, que la energía es un punto clave. El precio del petróleo hoy sigue creciendo, está en torno a los $85 el precio del barril, y recordemos que un año atrás estaba en la mitad, ¿verdad? Un poco más de la mitad. Entonces, es una situación general, hay una situación geopolítica muy compleja. El precio del gas tiene que ver con el gasoducto que se acaba de terminar, el Nord Stream 2, entre Rusia y Alemania, para fortalecer el abastecimiento de gas a Europa, pero los precios siguen subiendo. Los economistas no se ponen muy de acuerdo en la causa de la subida de estos precios, pero los hechos concretos es que siguen subiendo. Y voy a decir más, en China ya hay racionamiento de la energía. En Austria y en Suiza se prevé que este invierno va a haber racionamiento de la energía. Y esto todavía no ha llegado a América Latina. Todavía estamos en una situación, digamos, privilegiada porque no estamos siendo afectados por esta situación. Pero en breve lo estaremos. Es imposible que América Latina no sufra situaciones similares a las que sufre el continente europeo, que no tiene independencia ni autoabastecimiento de energía, tiene que importar petróleo, tiene que importar gas, tiene que importar el grueso de las materias primas que consume. Entonces, el panorama realmente es muy preocupante, y yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es debatir, aclararnos un poco qué está pasando. Insisto, no hay unanimidad entre los economistas y entre los especialistas en materia de energía de cuáles son las raíces profundas de esta crisis en el abastecimiento. Gracias, Raúl. Carolina, no sé qué observaciones también hace usted de lo que ya habla Raúl, y también qué dice sobre esta crisis particularmente en Europa, por qué se presenta en este continente. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Yo creo que uno de los factores principales por esta crisis energética actual es el cambio climático, que es el principal responsable de la situación actual, ya que aumenta la probabilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos externos, lo que genera perturbaciones en el mercado y acaba provocando un aumento de los precios de la energía. Eso también tiene relación estrecha con la
con la actual transformación de los sistemas energéticos, que es tal que limitada generación de electricidad a partir de fuentes renovables empuja precisamente a las empresas energéticas a utilizar más combustibles fósiles, y esto promueve este tipo de fenómenos a nivel global. Ya en un momento decía Raúl que somos privilegiados en Latinoamérica porque este impacto, digamos que no se concibe una crisis aún en Latinoamérica. Entonces no sé también, Edwin, qué observaciones hace y por qué se presenta particularmente en Europa esta situación. Bueno, hay que decir que el sistema mundo capitalista hace que todas las economías estén integradas. Por lo tanto, lo que pase en un lado del mundo afecta los procesos de circulación, producción y consumo. Para el caso colombiano, digamos que hay que decir que como señala Raúl, no es claro. Muchos señalan que es el comportamiento especulativo de la demanda, y pues para el caso colombiano algunos son optimistas en el sentido en que este aumento de los precios beneficia, por ejemplo, la renta petrolera, que es una de las bases principales de la política social del país. También en el sector del carbón se espera que para este año pues Colombia llegue a exportar alrededor de 60 millones de toneladas de carbón en esas proyecciones. Pero digamos que esta economía es una economía de casino, en la medida en que pues quienes ganan no lo van a hacer sostenidamente, y que esta regulación sobre los precios debe tener un techo, quién sabe hasta cuándo. Lo que han hecho los analistas o han graficado, por ejemplo, en el caso del barril colombiano, es que desde el noviembre del año pasado veníamos incrementando hasta mediados de este año, donde se estancó y vuelve a subir. ¿Qué puede ser la raíz de todo? Pues yo creo que juega mucho la geopolítica, el clima, en el sentido de que viene para algunos países pues el invierno y necesitan abastecerse de energía. Bueno, ya que hemos escuchado esta primera ronda de opiniones, vamos a pasar un video también con los comentarios del director del Departamento Internacional del Instituto IRTET de Rusia. Cuando hablamos sobre la geopolítica tenemos que mencionar la energía, por supuesto, porque, por ejemplo, algunos países intentan controlar a otros que son sus mercados, y para hacerlo a veces utilizan instrumentos bastante sucios. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo sobre el gasoducto Nord Stream 2, que acaba de construir Rusia y Alemania en Europa. Es un proyecto colosal que atraviesa el mar Báltico y son más de 1.000 kilómetros, y su construcción duró como 5 años o algo así y costó unos 11.000 millones de dólares. Pues este gasoducto es un gasoducto bastante grandioso y no va a pasar por Ucrania, y va a abrir más posibilidades tanto para Rusia como para Europa, que va a tener gas por el precio más bajo, y para Rusia abre el mercado más posibilidades de enviar gas a Europa a través de Alemania. Es lo que no le gusta a Estados Unidos, por supuesto, que intenta presionar a Europa, a la Unión Europea, diciendo que Europa va a depender de Rusia. Pues claro que Estados Unidos lo que quiere es vender su propio gas a Europa y no quiere la competencia, y entonces utiliza estas cosas, este tipo de argumentos. Es lo que digamos que el mismo Estados Unidos lo dijo en febrero de este año, cuando comentó el
el gasoducto Nord Stream 2, diciendo que lo critica, se opone al gasoducto solamente por razones geopolíticas. Lo reconoció el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, hablando en una sesión informativa. Pues es lo que pasó con, por ejemplo, y sigue pasando, por ejemplo, en Europa. Si hablamos sobre Rusia y los intereses de Rusia en Europa, claro que los países europeos utilizan este sistema, este tema para ganar más votos en sus comicios, diciendo y criticando y oponiéndose a la supuesta influencia de Rusia en Europa, sino que la misma Europa está muy interesada en tener gas barato en sus casas, en sus hogares, porque para que los mismos residentes ciudadanos europeos no tengan que pagar el precio bastante elevado y muy alto por el gas. Entonces, eso es lo que he dado un ejemplo solo, pero claro que lo estamos viendo no solamente en Europa y Rusia, y no solamente con gas, sino con petróleo y otras cosas, y en América Latina, y en Estados Unidos, en América Central, por ejemplo, igual, con Venezuela, con Colombia, y en Asia también. Eso pasa en todos los países del mundo, y es lo que pasa, es lo que hay, que las potencias mundiales de energía utilizan sus instrumentos geopolíticos, políticos sobre todo, para promocionar sus propios productos en otros países, en sus mercados potenciales. Entonces eso hay que entenderlo y analizarlo bien, y tomarlo en cuenta cuando hablamos sobre geopolítica, seguramente. Listo, ya vimos, digamos que un panorama general, y me gustaría que Raúl también nos explicara cuál creen que son los impactos de esta crisis energética, particularmente en el ámbito político, económico y también en lo social, ya digamos que más ampliamente. Creo que Raúl, bueno, Yanni está conectado ya, creo que, no sé si me escuchan bien o si fue Raúl que ya nos tuvo que salir un momento. Tuvo que salir, tenía la entrevista en la emisora. Listo, Yanni, entonces, bueno, él se fue, pero entonces te damos la bienvenida, y hablábamos un poco del panorama general de Europa, y nos gustaría saber qué observaciones hace respecto a la crisis energética, respecto al impacto que tiene en lo político, en lo social y en lo económico. Bueno, escuchaba al compañero y, digamos, en principio hacía un panorama muy claro de lo que está ocurriendo ahorita con el tema del gas, que creo que es una discusión geopolítica muy interesante, que en ocasiones sentimos que no nos toca, o que es algo que compete a Europa y que compete a las potencias, pero que básicamente es una problemática de dónde están los recursos. Y esto claramente no está en la discusión, porque digamos que la discusión en Europa no es por qué están consumiendo tanto sus recursos naturales, porque están pasando ahorita por una emergencia, por una urgencia y por un valor, por el costo que está teniendo ahorita el gas y la energía eléctrica, porque están volviendo al carbón, ¿cierto? Esa no es la pregunta ni siquiera. La pregunta no es por qué están consumiendo más, a pesar de que se entiende que viene un invierno muy fuerte. Esa no es la pregunta, sino por qué Rusia no le da el gas que tiene Rusia a Europa más barato, y por qué, entre comillas, lo está utilizando como presión política a los países de Europa. Yo pensaba, esto va a pasar lo mismo con el tema del agua. Cuando estos países se les acabe el agua, ¿qué van a decir? Que nosotros, que sí tenemos nuestros recursos hídricos, que los acabamos, los destruimos, pero que los tenemos, pues van a decir que tenemos que vendérselos al precio que ellos impongan, que ellos nos digan. Creo que es una cuestión de recursos económicos.
Es una cuestión de luchas geopolíticas, es una cuestión de cambio climático desastroso que nunca creyeron en Europa. Creo que ahorita se están enfrentando al monstruo que siempre se dijo que iba a venir, y es precisamente la escasez de los recursos en un invierno que viene muy fuerte, ya lo calcularon, ya lo midieron. Necesitan grandes recursos de gas y no los tienen. Rusia claramente está primero calculando que pueda surtir a su población, porque ahorita Estados Unidos no es una variable, lo escuchaba del compañero ahorita, porque Estados Unidos básicamente, siendo un gran productor de gas, consume la misma cantidad de gas que produce, es la misma cantidad de gas que consume. Y una variable sería pues el gas licuado, el petróleo, pero todo lo compró China. Entonces todos los grandes barqueros hoy, todas las grandes barcazas van rumbo a China con el gas licuado, que también saben que lo van a requerir para el invierno que viene. Entonces quien quedó en la variable por fuera es Europa, y Europa, entiéndase, Europa lo que está cuestionando no es ahorita que falte el gas, es el valor, es el coste del gas, que en este caso es muy alto, se incrementó en un 200, incluso en algunos lugares en un 600%. Entonces creo que la discusión, si es seria, debe ser es cuánto implica en un país del primer mundo, entonces, seguir consumiendo en los niveles que se está consumiendo. Creo que esa es la discusión, no gastar los recursos minerales, en este caso, de otros países, y luego exigirles a los otros países que no hagan movimientos geopolíticos, porque es lo que se está diciendo, que me parece un absurdo. Todos hacen movimientos geopolíticos, pero se le dice a Rusia que no lo haga con el gas. Gracias, Yanni. Me gustaría saber también, Edwin, qué factores, qué elementos también añade a esta pregunta anterior. Bueno, yo creo que complementando, que me parece más acertada la visión del compañero, es en términos ecosistémicos. O sea, estas fuentes de energía, el carbón, el combustible y la electricidad, fueron frutos de procesos de la revolución industrial y subsiguientes, porque no se puede sostener el modelo productivo sin fuentes de energía. Y la discusión que tenemos actualmente, pues si bien es cierto es el coste de esa energía, es que esa energía, pues por lo menos la que estamos consumiendo, el carbón, el petróleo, pues no es renovable, y la eléctrica pues tiene implicaciones ambientales. O sea, lo que se está señalando es que si bien es un ejercicio de geopolítica, lo que se juega en este tablero, pues se está haciendo sobre un tablero que es finito. Ese tablero pues tiene unos límites y pues fuentes indeterminadas no tenemos. Ese es un elemento ambiental que hay que tener en cuenta. Y social es que a la hora no solamente es por la disputa de suministro a los países, sino que dentro de esos países no todos reciben la misma cantidad de combustible. Se ha escuchado los casos en Hungría, por ejemplo, donde la gente tiene que quemar ropa y zapatos en la época de invierno. O sea que a partir de estas diferencias entre países, también hay diferencias entre sectores sociales, donde las fuentes por abastecerse de energía, pues no son iguales. A los impactos de la vida cotidiana de las personas en Europa y digamos que en el panorama global, ¿qué observaciones también hace usted? Creo que Carolina también se desconectó, no sé si me escucha. No, aquí estoy, te escucho. Hola, hola. Te escuchamos, Carolina. ¿Me decías? Frente a los impactos también que tiene la gente, digamos que en la vida cotidiana, ya hablando de un tema político, que lo contaba Edwin, lo contaba antes Raúl y también Yanni, digamos que cómo se ve afectada o qué consecuencias trae para la población, que digamos que ve el tema y se pregunta cómo los afecta. Pues yo creo que trae grandes consecuencias fatales, podría decirse, porque el consumo excesivo de los recursos naturales es evidentemente una atrocidad. Hemos estado consumiendo
irresponsablemente y desmedidamente todo tipo de recursos y no nos hemos estado fijando en de pronto en las generaciones futuras, por lo menos. Y respecto a lo cotidiano, pues creo que sí afecta en grande escala, puesto que somos todas las personas las que estamos precisamente intentando pues salir de unos procesos que nos ha venido trayendo la pandemia muy fuertes, que nos ha venido y que nos ha dejado definitivamente de baja. Entonces creo que respecto a lo cotidiano sí afecta en gran escala. Bueno, vamos a avanzar al siguiente momento de este programa, pero antes vamos a ir a otro experto. Él es Miguel Jaimes, es director del Diplomado de Geopolítica del Petróleo en Venezuela y también es integrante de IRTEC. Muy buen día, les saluda Miguel Jaimes. Soy el director del Diplomado Internacional en Geopolítica del Petróleo, acá desde Venezuela. Saludo a la Alianza de Medios Independientes entre Colombia y México. Actualmente, la geopolítica del petróleo está en uno de los momentos más duros. Quizás se proyecta hacia un escenario muy violento. Ese escenario lo propicia la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos, al hablar aceleradamente de una energía alternativa, de otros medios de consumo, de ver el planeta. Esta suma actualmente porcentajes muy mínimos y crea en el área petrolera, energética, momentos disímiles, muy difíciles. Se coloca en una línea plana, quizás un escenario muy débil. Los últimos acontecimientos entre Ucrania, Rusia, los recientes ataques contra la República Popular China, justamente en el momento de su despegue, de su concreción económica, la muy mala relación y la intromisión norteamericana en Taiwán, la dura realidad que se vive en algunos países árabes como Yemen, como el Líbano, donde prácticamente no existe gobierno e incluso muchos de estos lugares se han quedado sin energía. Nos marcha y nos conmueve a decir de que hay un momento geopolítico muy duro, muy difícil, quizás como el menos observado en las últimas décadas. La situación post-COVID, la apertura y el abrir nuevos mercados, las sanciones a algunas naciones, colocan este momento geopolítico, geográfico, de seguridad y defensa en una relación de muy poca convivencia. El desarrollo militar no eufemísticamente está reaccionando, sino que al contrario lo hace de un talante y una proyección muy dura. Las consecuencias en la sobrepoblación, la cual no logra tener una demanda de atención de muchos gobiernos, ubica la situación de las relaciones de comercio, de la humanidad, del transporte, del despegue económico, o más bien de la recesión mundial, en un momento poco esperado. No estamos alumbrando a una época, a unos momentos, a unos años
en que se puedan resolucionar aspectos económicos, de mercado, de ruta. La geopolítica logra su manejo como tal, logra oponerse a soluciones placenteras sobre algunas regiones que van a impactar duramente el planeta y que en vez de estar llevando soluciones presenta un escenario muy difícil. Ante esto, ideas claras, cabeza fría, pudiésemos estar cruzando un precipicio muy delicado. Quizás es un momento no muy glorioso en el cual las metas por alcanzar van a tener que seguir debatiéndose durante algunos años en un escenario muy enfrentativo. Ese es el papel que actualmente juega la geopolítica. Bien, me despido de ustedes. Estamos en las últimas horas del mes, de este difícil mes de octubre del año 2021. Hasta más pronto. Frente al tema de Latinoamérica, Gianni, ¿cómo se ve afectado nuestro continente? O más bien, ¿cómo se va a ver afectado, también teniendo en cuenta lo que mencionaba Raúl? Lo que ocurre es que, aunado pues a lo que decía Edwin ahora, es que yo creo que la discusión central del consumo desmedido de los recursos naturales nadie la está poniendo. Pues claro, en París y en algunos lugares creo que es más cosmética la discusión. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de Colombia. Colombia ya Promigas dijo que para el 2024 no tenemos gas. Para que hablemos solo de Colombia, ¿cierto? La producción petrolera venezolana, pues obviamente se redujo. Pero si usted mira a todos los países, nadie está planteando una transición hacia energías renovables. Ahorita, pues los que hemos tenido la oportunidad de conocer La Guajira, realmente el sistema eólico no se ha tomado en serio. O sea, la energía eólica no se ha tomado en serio. Entonces, decir que vamos a suplir de un momento a otro con energía eléctrica y sobre todo con energía limpia, que llaman pues energía solar o energía eólica, sin ni siquiera tener un proyecto a futuro, al 2050. Eso lo venía haciendo Europa y venía ya, digamos, dando pasos muy importantes, pero los cogen esta crisis por derivado de la pandemia, claro está. ¿Y qué pasa? Se va al traste y hoy están entregados al consumo del carbón y se están cuestionando eso, de que le invirtieron mucho estas políticas de transformación y pues básicamente en la primera crisis tuvieron que echar atrás casi una década de trabajo en ello. Y yo no veo, pues Colombia es, digamos, el ejemplo peor de la región, porque lo que vemos es que no se firma Escazú y que simplemente a lo que se busca es nuevamente más hidroeléctricas, nuevamente más petróleo, nuevamente, pues por lo menos es la propuesta que tiene hasta el momento y que han tenido los gobiernos hasta el momento. Y yo veo preocupación en el sentido de que empieza a haber escasez de gas, empieza a haber escasez de recursos y básicamente la respuesta es lo mismo. Es la misma, que es volver a los productos más contaminantes como es el carbón, como son las hidroeléctricas, sin ningún nivel de transición y desconociendo la variable de China. El problema es que el consumo que se está teniendo de gas en China, con la capacidad, digamos, económica que tiene, lo que produce entonces es que nuestros países básicamente les sea más rentable vender esos recursos y contaminar, porque pues producir energía mediante carbón es mucho más barato que vender el gas. Entonces, creo que es un momento crítico donde la humanidad tendrá que decidir o efectivamente transitar energías limpias o efectivamente destruir el planeta, porque las, digamos, emisiones de CO2 cada vez, y si se sigue utilizando el carbón y los otros mecanismos de producción de energía, la hidroeléctrica, pues creo que el panorama a mediano plazo y a corto plazo es catastrófico. Gracias, Gianni. También hago ahí una observación, usted ya que menciona La Guajira, y es que precisamente las energías que llamamos limpias también tienen un impacto si no son bien formuladas en los territorios, por ejemplo en La Guajira particularmente, que muchos huelguistas, los jóvenes huelguistas denunciaron que
tienen cobros excesivos en la energía cuando la mitad de la población ni siquiera disfruta, digamos que estos servicios que deberían ser básicos y que acá infortunadamente no lo son. Entonces también quiero saber la opinión de Edwin frente al tema de Colombia, ya que lo abordamos, y de cómo se puede presentar esta crisis y cómo va a afectar a las personas, a los colombianos y a las colombianas. Bueno, yo diría que hay 4 elementos que podríamos señalar con las economías extractivistas. El modelo económico de las economías extractivistas que es predominante en varios países de América Latina. Primero es el impacto ecológico o ecosistémico que ya hemos referido. Pues una vez se extraiga el recurso, pues los impactos medioambientales, el hueco que queda en estos momentos, el Cerrejón, una de las minas abiertas más grandes a cielo abierto, pues ese impacto nadie nos lo va a pagar después. Entonces, uno es el impacto económico, otro es que se introducen economías distintas o actividades económicas distintas a la vida de las comunidades locales. Mientras en Cerrejón están explotando y sacando estas, según proyecciones, 60 millones de toneladas, los Guayunaiki están haciendo en sus piscinas artesanales la sal en esas condiciones ambientales. Pero hay otras 2 que me parecen interesantes a discutir con los economistas del gobierno. Una es que pues se genera una dependencia a esos recursos. Y es que estamos hablando que con esto que está pasando a nivel mundial, en el presupuesto general de la nación se aumentaron en 500.000 millones de pesos más, porque la gran parte de los recursos del Estado viene por rentas petroleras. Y el segundo es que estos recursos que por este boom se despilfarran, no se construyen ni se estimula economías, y entonces estamos en una metáfora, en una fiesta, gastándonos todos a ver quién es el último que apaga la luz y recoge todo. Y en el caso de la costa, pues Electricaribe nos cuenta una historia no de incapacidad de los operadores, sino de la privatización del servicio que vienen a pagar los usuarios actualmente. Carolina, ya para finalizar con las conclusiones y con las observaciones finales, me gustaría saber usted también qué ve sobre esta crisis energética respecto a, digamos que al panorama capitalista, al mundo capitalista. Bueno, pues, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Carolina. Bueno, pues yo podría observar que esta crisis energética, de acuerdo a lo que nos estaba planteando el otro compañero, nos está afectando de una manera enorme y está poniendo prácticamente en jaque estos modelos de energías que se venían de pronto queriendo implantar últimamente. Se suponía que estábamos en la ola verde, ¿no? En la ola verde que queríamos pasar de una energía de fósiles a una energía eólica. Pues en este momento prácticamente no lo podemos hacer y otra vez retornamos a lo que ya prácticamente estábamos de pronto avanzando un poco. Entonces, respecto a todo este panorama en general, es prácticamente desalentador y pues esperamos a que puedan surgir soluciones efectivas y contundentes para poder seguir avanzando en este tema. Yanni, ¿qué nos dice esta crisis también frente a todas las cumbres de medio ambiente que se han realizado actualmente y que se están realizando, de hecho, sobre sostenibilidad, sobre biodiversidad, sobre cambio climático? Ser, no sé si imprudente a lo mejor con mi comentario, pero a mí eso me parece algo netamente cosmético, me parece algo que ya es, hágase de cuenta los premios Oscar, hágase de cuenta
muchas conferencias, muchas fotos, muchos artistas, mucha gente tomándose fotos con mucha otra gente. Pero pasa lo que analizamos. O sea, Iván Duque va a decir que Colombia es un ejemplo de preservación ambiental. Bolsonaro va a decir que ellos son el ejemplo de la preservación de la Amazonía. Entonces, cuando uno escucha ese tipo de cosas, uno dice ese tipo de... Es decir, cuando fue París, digamos, habían yo creo que unos pronósticos a futuro interesantes si se hubiese cumplido con esos compromisos de la COP21, pero básicamente lo que hemos visto es que estamos en un sálvese quien pueda. Pues Bolsonaro básicamente está devastando la Amazonía, Colombia pues en su parte también y Perú en la misma también. Entonces creo que los compromisos y este tipo de cumbres, si se tomaran en serio y si se cumplieran esos compromisos imaginarios que se plantean allí, creo que son más de intención que de realidad, porque creo que no hay voluntad política de los gobernantes que básicamente se mueven a la coyuntura. O sea, yo lo decía ahorita, Alemania, que es uno de los países más serios y que hay que reconocer que más ha invertido en la transición de energías no renovables por renovables, es decir, el cambio, la inversión multimillonaria que se ha hecho de energía solar y energía eólica fue impresionante, pero lo coge esta crisis y ya inmediatamente tiene que empezar a echar atrás y a buscar cómo soluciona esta coyuntura que, lo decía el compañero ahorita, es curioso cómo se han opuesto todo el resto de países europeos al Nord Stream, y básicamente el Nord Stream 2 es para surtir de gas a Europa, solamente que no va a pasar ni por el control de Estados Unidos, porque ya no va a pasar por Ucrania, ni por Polonia, ni por los satélites que tiene Estados Unidos en Europa. Entonces, es de ahí que han venido las sanciones económicas, y sin embargo uno no entiende entonces cómo si ahorita la escasez es precisamente para que tengan un gas barato, se han opuesto a que el gas les llegue más rápido, y es una inversión también multimillonaria que ha hecho básicamente Rusia. Yo creo que hay un juego geopolítico en el cual Europa va a salir perdiendo, eso yo creo que va a ser claro, va a salir ganando Rusia. Y frente a lo de las cumbres, para cerrar ahí, que creo que fue la pregunta y me desvié, creo que básicamente hoy, desgraciadamente, y eso me entristece, básicamente es un tema cosmético, de fashion, de irse a tomar la foto, Claudia López diciendo que ella está a favor de eso, pero talando los árboles y secando los humedales en Bogotá. Lo mismo está haciendo cada uno de los gobernantes que ha ido allá. Pues si estuviésemos como ellos nos están planteando allá, creo que el planeta estaría muchísimo mejor. Un poco de lo cosmético que resultan estas cumbres, también me gustaría saber qué se puede hacer, ¿no? Siempre dejamos al final del programa a mí, y nos gustaría saber qué soluciones proponen ustedes. Bueno, pues entendiendo esta política cosmética del espectáculo mediatizada, yo creo que hay que cuestionar el paradigma del desarrollo. Esta visión que nos han vendido desde hace muchas décadas del desarrollo, y le han puesto apellidos sostenible, sustentable, incluso con eslogan neoindigenismos, pero el desarrollo es la occidentalización de las culturas, es un modelo hegemónico donde el otro se desaparece, se somete bajo la lógica de la occidentalización. Mientras sigamos, es que la cuestión es el consumo. O sea, es este ritmo alocado que nos ha puesto este sistema económico de consumir y de manera constante. Y bien dicen los economistas, la economía es una relación de recursos escasos, limitados, con necesidades ilimitadas. Si no regulamos nuestras necesidades, vamos a acabar con los recursos. Eso es inevitable. Lo que pasa es, como bien lo han señalado, que lo que quieren que gastemos en nuestros recursos, ¿no? Por eso el fracking, por eso seguir con la explotación. Y a Europa no le interesa el mundo.
A Europa lo que le interesa es mantener su consumo, mantener suministradas los recursos para su gente. Como diría Greta, ha sido unas décadas de mucho bla, bla, bla y poco de acción. Bueno, gracias a los tres por habernos acompañado, a Raúl también que tuvo que desconectarse, y también le doy las gracias a todas y todos por participar en Opiniones Encontradas, por conectarse con nosotros. Nos vemos el otro miércoles con otro tema y esperamos que pues les hayan generado bastantes opiniones lo que se habló acá, y sigan conectados a cada uno de nuestros medios que diariamente ofrecemos contenidos sobre Latinoamérica y sobre Colombia. Política, sociedad, análisis, economía y más contenidos en Opiniones Encontradas.